Nancy N.G. desapareció mientras navegaba en un kayak en el lago de Atitlán, en Guatemala. La joven desapareció sin dejar rastro ante la mirada de decenas de turistas que paseaban por el mismo lugar. Acompáñanos en este video para conocer toda la información que se tiene hasta el momento de lo sucedido y los avances que hay en el caso. 14 de octubre de 2023, Nancy N.G. viajó a Guatemala para asistir a un retiro de yoga en un poblado ubicado en las cercanías del lago Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá. Todo parecía ir bien, hasta que un paseo en kayak por el mismo lago cambiaría el rumbo de las cosas. El 19 de ese mismo mes, Nancy N.G. de 29 años desapareció sin dejar rastros. El caso se ha vuelto viral en redes sociales y ha desatado decenas de teorías alrededor de su misteriosa desaparición, desde un accidente hasta un posible sacrificio. ¿Quién era Nancy N.G.? Nancy N.G. nació en 1994 en California, Estados Unidos. Era la mayor de 4 hermanos y se había graduado en la Universidad Estatal de California, ejerciendo como maestra de primaria para niños con discapacidad. Pero lo más importante de su vida es su pasión por el deporte y las actividades al aire libre. Su familia recuerda que Nancy era una mujer activa que disfrutaba de escalar, nadar y pasar tiempo con sus seres queridos. De igual forma, mencionaron que era fan del yoga y asistía regularmente a clases en la ciudad de Pasadena. Disfrutaba tanto esta actividad que no dudaba en compartir con su grupo de yoga. Además, el mismo grupo solía organizar distintos retiros espirituales para meditar al aire libre, muchos de estos haciéndose en Centroamérica. Ahora veamos un poco los hechos. Fue así como el instructor de la clase de yoga llamado Eduardo Rimada organizó un retiro espiritual a Guatemala. No sería la primera vez que Nancy visitaría el país para asistir a un retiro espiritual. Anteriormente había ido a la ciudad de Sololá. Ahora el nuevo retiro se llevaría a cabo en Santa Cruz, La Laguna, una ciudad a 13 kilómetros de Sololá, ubicada en las montañas. El 14 de octubre de 2023, el grupo llegó al país y se hospedaron en el Hotel Isla Verde a las orillas del lago Atitlán. El lago está ubicado en un enorme cráter y rodea todo el bosque. Un dato curioso de este es que posee una profundidad de 340 metros, convirtiéndolo en el más hondo de todo Centroamérica. Además, lo rodean 3 volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro. El 19 de octubre, Nancy y su grupo estaban disfrutando de su 5º día de vacaciones y el plan de aquella mañana era hacer una excursión en kayak en el lago. Cada uno de los 10 integrantes del grupo alquiló un kayak individual y salieron todos juntos. De hecho, hay videos donde se puede ver a los miembros del grupo de yoga, especialmente a Nancy, en el kayak. Todos lucían felices, saludando a la cámara junto al resto. No había pasado más de una hora cuando la mayoría del grupo regresó a tierra. Más bien, solo 8 de los 10 volvieron. Las únicas 2 personas que no se veían eran las mujeres del grupo, una de ellas siendo Nancy N.G. y la otra Cristina Blasek. Según trascendió, en algún momento de la excursión Nancy y Cristina se alejaron de los demás hacia un destino desconocido. Cuando todos se comenzaban a impacientar, Cristina apareció remando su kayak completamente sola. Testigos llegaron a declarar que apenas la mujer tocó la orilla, fue directamente hacia el instructor y ambos ingresaron al hotel, seguidos por el resto del grupo de yoga. Horas después fue el mismo instructor quien llamó a la familia de Nancy para comunicarles lo sucedido. Según los dueños de la tierra de alquiler de kayak, aseguraron haber visto a un hombre del grupo esperar durante un largo rato en la orilla como si estuviera esperando a alguien. Sin embargo, a los pocos minutos vieron cómo una mujer, identificada posteriormente como Cristina Blasek, se acercó a él y se fueron juntos. Al día siguiente de la desaparición, Cristina regresó a Estados Unidos sin siquiera haber pagado su parte de la excursión en kayak. Es decir, el grupo de yoga no les avisó a los dueños de la tienda ni al staff del hotel sobre la desaparición de Nancy. En cambio, solo denunciaron su desaparición a las autoridades
y le comunicaron a la familia lo que había ocurrido. Pero lo más misterioso de todo es que hicieron esto poco antes de irse, sin hacer eco de la noticia. Básicamente, hicieron como si nada hubiese pasado. En sus declaraciones, Rimada aseguró que la razón para retirarse tras haber realizado la denuncia era porque ya habían comprado los pasajes para el 20 de octubre. No obstante, se pudo confirmar que esta persona canceló el vuelo de regreso para la noche del 19 y compró uno nuevo para irse el próximo día. Tras varios días, la familia pudo comunicarse con las autoridades locales. Sin embargo, las respuestas que recibían eran vagas. Lo que sí quedó claro es que Nancy no era su prioridad. Gracias a la presión de los familiares, los agentes lanzaron una alerta por la desaparición de Nancy y así comenzaron a investigar el caso, logrando así obtener el testimonio de los dueños de la tienda de kayak. Lamentablemente, su testimonio no daba certeza sobre el paradero de Nancy. Por todos estos motivos, la familia creó una campaña en GoFundMe para financiar un equipo de búsqueda en el lago y poder establecer un contacto con las autoridades del país. La búsqueda. En unos pocos días, la familia de Nancy logró reunir suficiente dinero para costear un equipo de búsqueda privado dirigido por el propietario de Black Wolf Helicopters, el cual era llamado Chris Sharpe. Hemos buscado el 99% del lago, con helicópteros, drones y tripulaciones de barco, mencionó Sharpe. El terreno, sumado a la falta de información, ha complicado los esfuerzos de búsqueda, expresó Sharpe sobre las labores de búsqueda. Unas horas después de investigar el área, 2 turistas hallaron el kayak de Nancy flotando a la deriva en el lago. Ustedes dirán, seguramente lo presentaron a las autoridades como pieza clave de la investigación, pero no fue así. El objeto fue regresado a la tienda y siguió siendo utilizado, dañando cualquier posibilidad de obtener pruebas sólidas. Otra pieza clave en la desaparición de Nancy N.G. es su amiga Cristina, la última persona que la vio con vida. Sin embargo, la mujer declinó cualquier contacto por parte del equipo de búsqueda. De hecho, su testimonio es muy importante porque establecería el perímetro ideal para buscar a Nancy. En cambio, es como si Cristina no quisiera ayudar a que descubrieran lo que había pasado con su amiga. Cabe destacar que Cristina aseguró que había cooperado con la policía de Guatemala y acusó a la familia de Nancy de hostigarla. Pero pronto sus mentiras quedarían al descubierto cuando se comprobó que nunca había prestado declaraciones a la policía de ese país. Entonces, las cosas dieron un giro inesperado cuando se supo que la mujer había sido eliminada de los posibles sospechosos. Esto quiere decir que la policía sí estuvo al tanto de la desaparición y sí habló con los integrantes del grupo de yoga tras la desaparición de Nancy. Pero gracias a un tercero, todos los registros fueron eliminados y el grupo pudo regresar al país sin problemas. Antes de continuar, si te está gustando este video, nos ayudarías un montón regalándonos un me gusta, comentando y suscribiéndote a nuestro canal para seguir manteniéndote al día con nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, continuemos. Un mes después de la desaparición de Nancy, Cristina ofreció una declaración a través de su abogado y aseguró que apenas conocía a Nancy. De hecho, se conocieron ese mismo día. También dijo que se alejaron del grupo porque ambas querían nadar. En su versión de los hechos, Nancy saltó de su kayak antes que ella, mientras evitaba que el bote se alejara. Vio como Nancy se comenzaba a ahogar y no salía a la superficie, por lo que soltó el kayak de su amiga para regresar a la orilla y pedir ayuda. Luego afirmó que le dijo a Nancy que le parecía mala idea nadar en ese lugar. En pocas palabras, Cristina vio morir a Nancy y prefirió huir del lugar, o eso es lo que supone su relato. Sin embargo, el testimonio de Cristina llegó muy tarde y levantó sospechas de todos por la fuerte asesoría legal que hay detrás de este. Era claro que sus palabras no dejaban ningún cabo suelto, para que así no pudiera ser utilizado en su contra. Lo más cumbre de este caso es que Cristina es abogada, así que no sería raro que hubiese planeado su testimonio desde el principio para sacarle responsabilidad a sus actos. De igual forma, su abogado excusó sus acciones al trauma de ver a Nancy ahogándose
y que no supo cómo manejar la situación. Además, se volvió a escudar diciendo que ya le había dado su testimonio a la policía local el día de la desaparición. Un comentario aparte: sí es posible presentar un cuadro de estrés o shock ante el hecho de ver a una persona desaparecer o morir. Además, uno no sabe cómo reaccionará ante estas cosas. El comportamiento de Cristina la hacía sospechosa de la desaparición de Nancy. Y no solo su comportamiento, sumémosle lo que hizo el instructor y el resto del grupo después de la desaparición. También debemos mencionar que el club de yoga fue eliminado de los registros y cambiaron su vuelo de regreso a Estados Unidos. Si esto no les resulta sospechoso, entonces no sé qué más podría ser. Las sospechosas. Desmontando un poco lo que dijo Cristina en su declaración, sí hay pruebas de que conocía a Nancy desde mucho antes, ya que eran compañeras de yoga. Además, fueron a ese retiro juntas, así como a otros retiros. Las fotos donde se puede ver a las mujeres abrazadas en los días previos a la desaparición de Nancy dejan constancia de que la mujer está mintiendo. Agreguémosle a esto que la recapitulación de los hechos no tiene ningún sentido. Primero, todos los miembros del club de yoga, incluida Cristina, aseguraron que no les habían provisto de chalecos salvavidas, lo cual se contradice con la declaración de los dueños de la tienda de alquiler de kayak, quienes afirmaron que cada bote contaba con su chaleco, solo que ninguno de ellos decidió utilizarlo. Además de este tema, que de por sí es muy peligroso, recordemos que Nancy era buena nadadora, por lo que la teoría de que se ahogaría de la nada no tiene sentido. Tuvo que haberle ocurrido algo para que se hundiera tan rápido como Cristina aseguraba. De paso, y si de verdad estaba ocurriendo eso, ¿no sería más lógico lanzarle un chaleco salvavidas? ¿O utilizar el remo para que pudiera agarrar impulso y evitar hundirse en el lago? En cambio, la mujer prefirió ignorar lo que estaba ocurriendo y simplemente irse. Ya que estamos hablando de los puntos claves del suceso, otro dato a considerar es que tras la desaparición del grupo de yoga, revisó el cuarto de hotel de Nancy y se llevaron sus cosas. Básicamente se llevaron posible evidencia que podría ser clave en la búsqueda de la mujer. Tampoco tenemos la certeza de sus motivaciones para realizar esto, y mucho menos de dónde se encuentran actualmente. Pensándolo con detenimiento, casi podría decirse que se deshicieron de las cosas de Nancy o se las repartieron para destruirlas en Estados Unidos. Pero nuevamente no hay forma de corroborar esto. Esto nos lleva al final de los hechos. No hay más datos sobre la desaparición de Nancy, al menos hasta el momento de hacer este video. Hay personas que presenciaron lo sucedido dentro del grupo, que no se han manifestado, dijo Nikki NG. Nos rompemos la cabeza preguntándonos por qué no querrían presentarse a ayudar si no sucedió nada nefasto. Cabe destacar que el FBI tomó el caso y se encuentran investigando lo sucedido con la joven de 29 años en Guatemala, a pesar de que los testigos afirmaron que se había ahogado. Sin embargo, todavía no se ha encontrado el cuerpo de Nancy NG. Si la historia de Cristina es cierta y de verdad Nancy se ahogó, lo más probable es que su cuerpo siga en el lago. Pero como han podido ver a lo largo de este video, el equipo de búsqueda aseguró que no tenían una pista sólida de su desaparición. Para empeorar el panorama, la misma superficie del lago lo vuelve un sitio difícil de rastrear. Es más, el equipo de búsqueda solo tiene la capacidad de cubrir unos pocos metros de profundidad, por lo que buscar un cuerpo debajo del agua, especialmente en un lago tan profundo como este, resulta en una tarea casi titánica y costosa. No fue hasta finales de diciembre que lograron llevar a profesionales con máquinas especiales, pero como se imaginarán, no pudieron localizar a Nancy. Por eso, el peso de la búsqueda recae sobre Cristina. La mujer es la clave para hallar el cuerpo de Nancy, ya que reduciría el área de búsqueda. Pero como ya vimos en la última declaración de la mujer, no creemos que esto se pueda dar en un largo periodo de tiempo. Más de 5 meses han pasado, muchos testigos que no están dispuestos a hablar, pruebas que han sido eliminadas y una sospechosa que huyó de la escena por temor. Toda la incertidumbre y las circunstancias que rodean este caso llevaron a los usuarios del internet
a crear varias teorías sobre el posible final de Nancy Ng. Una de las más populares es que efectivamente Cristina y el grupo de yoga tuvieron algo que ver, apuntando a que la mujer fue víctima de un sacrificio en el lago y este grupo era una secta. Por supuesto, esto es solo una teoría basada en las suposiciones de aquellos que siguen el caso. Otra teoría sugiere que Nancy sufrió un accidente en el lago y que el relato de Cristina es parcialmente cierto. También atribuyeron el comportamiento del grupo a que utilizaron sustancias ilegales y temían algún tipo de represalia legal. Por eso tenían algo de culpa y no querían dar más declaraciones sobre el hecho. Más allá de estas teorías, la única verdad es que todavía no se ha encontrado el cuerpo de Nancy y los testigos del caso tampoco quieren declarar al respecto. ¿Qué opinas de la desaparición de Nancy Ng? ¿Crees que alguna de estas teorías es cierta? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios que los estaremos leyendo a la brevedad posible. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle like a este video y comentarlo. Suscríbete a nuestro canal Historias en la Sombra. Eso nos ayudaría un montón a seguir creciendo en la plataforma y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos como siempre en una próxima ocasión. Hasta pronto.